como bien lo decía William, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Lucas, el Evangelio de acuerdo a Lucas, así que vayamos allí al capítulo 6, versículos 17 al 26. Lucas, capítulo 6, versículos 17 al 26. Dice así la palabra de Dios. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos, y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén, y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Versículo 20. Volviendo su vista hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Y versículo 26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Vamos a orar y continuamos. Padre, gracias por este tiempo, por esta mañana, por el Señor Jesús, gracias a quien tenemos todo lo que tenemos, todas las bendiciones espirituales. Gracias por darnos tu palabra, gracias por este texto que inspiraste, Señor, y te oramos en esta mañana reconociendo nuestra debilidad, reconociendo que necesitamos de tu ayuda tanto para explicar tu palabra como para recibirla y aplicarla. Así que obra en nuestros corazones y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa ser bendecido? O un sinónimo, ser feliz. Como lo veremos más adelante, ser bendecido y ser feliz son cosas como similares. Así que, ¿qué significa ser bendecido? Es una expresión popular que se escucha constantemente, el decir: hoy estoy bendecido, o ¿cómo estás? Se le pregunta a alguien y la persona puede decir: hoy estoy bendecido, o sucede algo y uno dice: qué bendición. Pero ¿qué significa realmente ser bendecido? O mejor, ¿qué significa ser bendecido realmente? Me puse a hacer una búsqueda corta en una red social, en Twitter, en la cual las personas publican sus pensamientos, sus ideas. Y para aquellos que han usado esa red social saben que la forma en la cual publican esos pensamientos es a través de un hashtag o numeral en el cual encierran el tema, por así decirlo, del cual están hablando. Entonces yo entré a Twitter y puse numeral o hashtag bendecido o blessed en inglés, porque hoy en día muchos jóvenes usan términos en inglés, como para ver qué es lo que la gente piensa sobre ser bendecido. Y estos son los resultados que tuve. Alguna gente pone fotos con sus amigos y pone numeral bendecido. O sea, tengo amigos, soy bendecido. Otros ponen fotos de sus vacaciones, numeral bendecido. Otros ponen textos indicando sus logros, como graduarse, numeral bendecido. Agradecidos por un nuevo año, numeral bendecido. Fotos con la comida de año nuevo, con buñuelos, natilla, numeral bendecido. ¡Qué bendición! Otros ponen: voy a cumplir años, numeral bendecido. Recibí muchos regalos de Navidad, numeral bendecidos.
Otros se lo toman con humor y dicen, por lo menos no tengo hijos, numeral, bendecido. Bueno, no estoy de acuerdo, pero eso es lo que algunas personas creen, que no tener hijos, no tener ciertas responsabilidades es ser bendecido. Un usuario ponía, empezando el año bien, ya tengo trabajo, numeral, bendecido. Bien. Gracias a Dios por otro día, numeral, bendecido. Otro ponía, no hay mejor bendición que terminar el año trabajando y empezar la semana trabajando, numeral, bendecido. Bueno, ya quisiera uno tener esa actitud frente al trabajo. Pero bueno, son diferentes perspectivas de las personas que nos dicen qué es lo que generalmente pensamos cuando, o qué es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en ser bendecido. Y estoy seguro que aquí nadie aquí consideraría este tipo de cosas como maldiciones. No estamos diciendo que estas cosas sean malas, que irse de vacaciones, que tener amigos, que lograr algo, un título, sea algo malo o que no sea una bendición. Lo es. Sin embargo, ¿será que eso es todo? ¿Será que eso es la bendición más grande? ¿Tener familia? ¿Será que esa es la bendición más grande? ¿Tener amigos? ¿Un logro? ¿Y qué hay de aquellos que no lo tienen? ¿Entonces no son bendecidos? ¿Qué hay de aquellos que no tienen esas cosas? En el pasaje que estudiaremos hoy, Jesús nos va a mostrar que sí hay algo más. Hay algo más importante que todas estas cosas que hemos visto. Hay una bendición más grande. Y no solo eso, sino que esa bendición de la cual Él habla es superior a cualquier otra bendición que podamos tener. Y no solo eso, sino que, como lo vamos a ver, uno puede tener todas estas bendiciones que hemos mencionado, familia, amigos, vacaciones, trabajo, lo que sea, pero si no tiene esta bendición de la cual Jesús va a hablar, uno no tiene nada al final. Uno no puede decir que es realmente bendecido. Así que bueno, para dar un poco de contexto al pasaje, ¿dónde estamos parados en Lucas? Porque ya ha pasado como más de un mes desde que hicimos un estudio en Lucas. Bueno, si recuerdan, los primeros capítulos anuncian el nacimiento de Juan el Bautista, nacimiento de Jesús. Juan el Bautista va anunciando que el Mesías llegó, Jesús llegó. Juan el Bautista predica. Juan el Bautista bautiza a Jesús, así que Jesús es bautizado, luego él va a ser tentado en el capítulo 4 y después de tener victoria sobre la tentación, él empieza su ministerio público en Galilea y él empieza a predicar y a sanar, a hacer milagros, las dos cosas juntas. Luego él empieza a llamar a sus discípulos y dentro de estos discípulos él escoge a 12 de ellos como apóstoles. Y entonces ahí en el capítulo 6, versículos 12 hasta el 16, vemos la lista de los apóstoles. Y ahí estamos, versículo 17. Acá Jesús va a seguir, en estos versículos, Jesús va a seguir con su ministerio de predicación y de milagros, las dos cosas juntas. Y tal vez te diste cuenta de que lo que Jesús enseña es algo muy similar a lo que normalmente conocemos como el Sermón del Monte. Recuerdan por allá en Mateo capítulo 5 también dice el texto que Jesús empezó a enseñar, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Es muy similar. Dice un comentarista, es posible que Jesús predicara el mismo sermón en diferentes ocasiones. Hay otros pasajes más adelante donde Jesús dice cosas que en otros evangelios están al principio y en otros al final. Entonces es posible. Así como un predicador usa una misma enseñanza en diferentes partes. Sin embargo, parece que este relato es el mismo relato del Sermón del Monte, este que encontramos en Lucas capítulo 6. La versión de Lucas es abreviada debido a que él omitió secciones del sermón que son particularmente judías, como por ejemplo, si recuerdan en Mateo capítulo 5 Jesús empieza a hablar de ustedes escucharon que fue dicho no matarás, pero yo les digo tal y tal cosa. Esas cosas no están en este pasaje. Entonces parece que Lucas las omitió porque su audiencia es más que todo gentiles, es decir, gente no judía.
Pero aparte de eso, sigue diciendo este comentarista, los dos sermones siguen exactamente la misma línea de pensamiento, empezando con las bienaventuranzas y terminando con la parábola sobre construir la casa sobre la roca y no sobre la arena. Entonces creo que sí, estamos hablando del mismo relato, el Sermón del Monte. Así que lo que vamos a empezar acá es la primera sección de un sermón que terminaremos en futuras sesiones, pero es la primera parte de un sermón que cubre todo el capítulo 6. Acaba en el capítulo 6, versículo 49. Así que hoy vamos a ver la primera parte de este sermón. Entonces, listo, ya tenemos el contexto. Jesús sigue predicando, sanando y va a predicar el famoso Sermón del Monte. Y estamos hablando de ser realmente bendecidos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, lo primero que quiero mostrarles en versículos 17 al 19 es que muchos quieren ser bendecidos. Eso es lo que vamos a ver ahí. Muchos quieren ser bendecidos. Leamos de nuevo versículos 17 al 19 de Lucas capítulo 6. Dice, descendió con ellos, o sea, Jesús con los que recién había escogido como apóstoles, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Así que vemos a multitudes siguiendo a Jesús. Ahora tal vez alguien se pregunte, bueno, ¿y si es el Sermón del Monte, por qué dice el texto ahí que Jesús estaba en un lugar llano? Bueno, dos alternativas. Una es que era un lugar llano en la montaña. Es posible. La otra es que en Mateo capítulo 5, versículo 1, en un pasaje paralelo en el Sermón del Monte, tal vez el pasaje más conocido, dice ahí que cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Así que parece que Jesús estaba en un lugar llano con sus discípulos, hizo milagros, sanidades y luego subió al monte y desde ahí enseñó. Pero esas cosas no quiere decir que estos no sean relatos paralelos. Así que Jesús está en un monte o antes de subir al monte está en la región llana con sus discípulos. Y vemos que multitudes lo siguen y dentro de estas multitudes hay dos grupos de personas. El primer grupo son sus discípulos. Dice el texto que una gran multitud de sus discípulos. Con discípulos esto quiere decir seguidores, aprendices, gente que lo sigue de una forma frecuente. No quiere decir necesariamente gente salva, porque dentro de sus discípulos estaba Judas, ¿recuerdan? Y además acá dice que eran multitudes de sus discípulos. Y al final, recuerdan que después de la crucifixión solo habían 120 discípulos fieles. Así que es como que un grupo de gente que lo sigue frecuentemente. Gente salva y otros que tal vez no, como Judas. Entonces tenemos por un lado discípulos, multitudes. Por otro lado pueblo o gente, lo cual parece ser gente que no le sigue de forma frecuente. Gente que escuchó sobre Jesús, que hay alguien por ahí que hace milagros y que sana a la gente y que predica. Y entonces toda esta gente le sigue. Incluso si miramos ahí atrásito, una página atrás, capítulo 5, versículo 17, nos vamos a encontrar un grupo de gente un poco antagonista hacia Jesús, pero que también iba a verlo y a escucharlo. Dice, y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces vemos que Jesús enseñaba, predicaba, sanaba. Sus discípulos lo veían, lo escuchaban, e incluso aquellos que no eran discípulos, incluso aquellos que lo odiaban, como los fariseos, incluso aquellos que iban solo a murmurar, a criticar y a tratar de destruirlo, estaban ahí presentes. Estos dos grupos de personas están ahí. No solamente tenemos dos tipos de personas descritas, sino fijémonos en el tamaño del grupo. Dice grandes multitudes o gran multitud, gran muchedumbre. No solamente dice multitud, dice gran. Hay varios textos en la Biblia donde uno encuentra la palabra multitud. Y multitudes seguían a Jesús, y una multitud esto, y una multitud aquello. Pero acá dice
una gran multitud, o sea, debe ser una mano de gente impresionante. Por ejemplo, hoy leía esta mañana leía sobre el sepelio del papá de Falcao, como muchos saben, falleció. Y el artículo decía que una gran multitud estaba esperándolo a las afueras del cementerio. Entonces, una gran multitud, uno se imagina cómo es eso. Pero acá dice, no, perdón, en el artículo decía una multitud, acá dice una gran multitud, o sea, es mucha más gente. Ahora, no solo es impresionante la cantidad de gente que viene a ver a Jesús, sino también los lugares desde donde vienen. Dice el texto que venían de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Ahí en la pantalla hay un mapa, y espera a ver si podemos hacer esto. Entonces, si ven el láser, Jesús estaba acá en esa zona morada. Por acá es como el Sermón del Monte. Y dice, eso, gracias. Y dice que venía gente de toda Judea. Judea es esta sección azul. De toda Judea, no solo de una parte, sino de todas esas ciudades había gente que iba a ver a Jesús. Y de Jerusalén, que es la capital, que está, no alcanzo a leer, eso ahí. La capital religiosa. Entonces, eso nos muestra que no solamente a Jesús no iban a verlo solamente personas del común, por así decirlo, sino gente importante, líderes religiosos, fariseos. Y luego dice, y de la región costera de Tiro y Sidón, que está acá arriba. Acá está Tiro y acá está Sidón. Eso es afuera de Israel. Entonces, gente de Israel, judíos, gente importante de toda esta región y gentiles, gente que no era de Israel, gente del sur y gente del norte, gente de toda esa región iba a ver a Jesús enseñar. Entonces es impresionante, todos ellos iban allá a ver a Jesús. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y a qué iban? O sea, toda esa cantidad de gente, gente del norte, gente del sur, grandes multitudes, ¿a qué iban? ¿Qué quieren de Jesús? Dice ahí el texto, versículo 18, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces, dos cosas, dos grupos de gente, discípulos y gente regular, gente que no le seguía, de toda esta región. ¿Y a qué iban? A oírle y a ser sanados de sus enfermedades. Dos cosas. Oír. Si van a oírle, ¿qué van a oír? ¿Qué predica Jesús? ¿Sobre qué predica? Miremos ahí atrásito el capítulo 4, versículo 43. Dice, pero él les dijo, Jesús, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Entonces, sencillo, esta gente va a oír a Jesús y Jesús les predica sobre el reino. ¿Y qué es eso del reino? Mateo 4:17, no vayamos allá, pero dice que Jesús se comenzó a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Marcos 1:15 Jesús predica, arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces, gente que va a oír a Jesús, ¿y sobre qué les predica Jesús? Sobre el reino. ¿Y qué es este mensaje del reino? Arrepentidos y creed. El mensaje que predicaba Jesús, el que predican los apóstoles, el que predicamos hoy en día. Arrepentidos y creer en el evangelio. Entonces iban a escucharle, pero también a ser sanados, dice el texto. Y fíjense que después de decir esto en Lucas, ahí versículo 18, Lucas empieza a describir esta parte, este aspecto de ser sanados. Entonces Lucas dice, veamos allá otra vez, 6:18, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y fíjense cómo escribe Lucas ahora, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Entonces, dos propósitos, oír y ser sanado. Pero Lucas nos empieza a describir este segundo propósito, lo de ser sanado. Entonces vemos que Jesús sana gente, y hay dos tipos de dolencias de las cuales Jesús sana a la gente. Una es dolencias físicas, como hay muchos pasajes en los evangelios, enfermedades, gente ciega, gente coja, gente paralítica, pero también dolencias espirituales, por así decirlo. Vemos que él reprendía demonios, gente poseída o atormentada por espíritus inmundos o demonios. Jesús sanaba a estas personas también. Y estas dos cosas van juntas. Jesús va predicando y va sanando. ¿Y por qué? Se pregunta alguno. ¿Por qué sana? ¿Para qué? Veamos ahí atrasito de nuevo capítulo 4, versículo 31.
Perdón, esto es en Mateo. Mateo 4. No, lo siento, no, es en Lucas, pero perdí el pasaje, espere a ver. 5. Sí, es ahí, 4:31, listo. Y descendió a Capernaum, o sea Jesús, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Entonces vemos a Jesús enseñando, y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. ¿Y qué le da esa autoridad? Dice, y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó de en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Entonces Jesús va predicando, viene un hombre con un demonio, Jesús lo expulsa, y fíjense lo que dice el versículo 36. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Así que Jesús predicaba y sanaba. ¿Pero por qué sanaba? Para validar su mensaje, para demostrar que lo que él decía era verdad. Ya de adelante, capítulo 5, versículo 24, si recuerdan al hombre paralítico que sus amigos lo bajaron por el techo, y dice Jesús, versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Así que Jesús va y le dice a este hombre, tus pecados son perdonados. Los fariseos empiezan a murmurar y a decir, ¿cómo es que perdona pecados? ¿Quién es este hombre para que perdone pecados? Y Jesús hace un milagro para mostrarles su poder, para mostrarles que lo que él dice es cierto. Así que ese es el propósito de estos milagros de Jesús, validar su predicación, mostrar que lo que él dice es cierto. Y luego volviendo a Lucas, él nos dice finalmente, versículo 19, que toda la gente buscaba tocar a Jesús porque había un poder que de él salía y lo sanaba. Si recuerdan ese pasaje, más adelante está en el capítulo 8, donde hay una mujer con un flujo de sangre por muchos años, toca a Jesús y queda sanada. Entonces, de alguna forma, Jesús no solamente sanaba, digámoslo así, de forma directa, sino que también en algunas ocasiones gente lo tocaba y quedaba sana de sus enfermedades. Así que eso es lo que vemos ahí. Gente yendo a escuchar a Jesús, a ser sana, muchos son sanados. Lo que acá vemos es gente desesperada por ser bendecida, como la habíamos dicho al principio. Gente que sigue a Jesús, tanto discípulos como gente que tal vez escuchó sobre Jesús una vez y todos querían tocarle, ¿recuerdan? Dice ahí que la multitud quería tocarlo. ¿Y por qué? Porque querían ser sanados de sus dolencias. ¿Y quién no? ¿Verdad? O sea, no nos pongamos en la mente por ahora de que esto es malo. O sea, usted está enfermo y ve a alguien que sana realmente, no como la gente por ahí que dice que sana y todas estas cosas, sino alguien que realmente lo sana, y usted tiene una enfermedad, una dolencia hace más de 20 años o por muchos años. ¿Quién no quiere ser sano? ¿Quién no quiere ser bendecido de esa forma? ¿Quién no quiere ser feliz de esa forma? Estoy seguro que tú también buscas ser bendecido y ser feliz, de alguna u otra forma. Decía un filósofo, todos los hombres buscan la felicidad, sin excepción. Cualquier medio que usen, todos apuntan al mismo fin. Lo que causa que algunos vayan a la guerra y lo que causa que otros eviten la guerra es el mismo deseo en ambos, acompañado por diferentes puntos de vista. O sea, todos buscamos ser bendecidos, todos buscamos un bienestar, felicidad. La diferencia es a dónde vamos a buscarla. Ahora, acá lo que estamos viendo es gente que busca ese bienestar, esa bendición en Jesús. Así que vamos a reducir esto a Jesús. Pregunta, ¿qué quieres de Jesús? ¿Qué estás buscando de Jesús? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser sanado de alguna dolencia física como esta gente? ¿O alguna dolencia espiritual? Si estás acá es porque de algún modo quieres algo de Jesús. Si vienes acá frecuentemente,
O si te invitaron, de alguna forma dices, bueno, vamos a probar, ¿qué es esto? Y está bien, o sea, como lo hemos dicho, todos queremos ser bendecidos. Y es más, me atrevo a decir, por lo que la Biblia enseña, que todos acá, todos, cada uno de nosotros en este lugar, hemos recibido algún tipo de bendición de Jesús. No solamente los cristianos, porque la Biblia dice que de Jesús es la vida, Él es quien nos da vida, Él es quien nos da aliento. Él es quien mantiene el universo junto, Él es quien nos sana. Así que todos hemos recibido bendiciones de Jesús. Sin embargo, hay algo que es de mucha más bendición que todas estas cosas. Esta gente estaba buscando ser sanada de sus dolencias, está bien, Jesús lo sanó. Y Jesús nunca les dijo, eso está mal. Está bien, lo sanó. Pero ahora Jesús va a enseñar, va a abrir su boca. Vemos a Jesús haciendo algo, sanando. Pero ¿qué va a enseñar ahora? ¿Qué les va a decir sobre lo que acabó de hacer? Como vamos a ver, Jesús les va a decir que hay algo más importante que eso. Hay algo más importante que tener bienestar físico, bienestar material y estas cosas. Entonces, lo primero que vimos es que muchos buscan ser bendecidos. Lo segundo es que lamentablemente pocos son realmente bendecidos. Versículos 20 al 23 de Lucas capítulo 6. Jesús sana a toda esta gente y dice versículo 20, volviendo su vista hacia sus discípulos decía, empieza a enseñar, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen y cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Así que Jesús empieza a predicar. Jesús sanó a esta gente y ahora sí empieza a hablar. Dijimos que había dos propósitos por los cuales la gente venía a Jesús. Ya vimos uno, gente desesperada tratando de ser sanos, y ahora vemos el segundo, que Jesús empieza a hablar. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que en el versículo 19 Lucas dice que la multitud trataba de tocar a Jesús para ser sano. Y en el versículo 20 dice que sus discípulos fueron a él y él empezó a enseñarles a ellos. O sea, si se fijan en la diferencia, multitudes buscando ser sanos y a la hora de predicar, de escuchar la palabra de Dios, los discípulos, unos pocos solamente. Todos querían ser sanos, pero no todos querían escuchar a Jesús. Tal vez Jesús solo quería hablarle a sus discípulos, pero yo me inclino a pensar de que esto se debe a que solamente los discípulos querían escuchar. Y esto lo sé porque en Mateo, en un pasaje paralelo, dice que Jesús se sentó en el monte y dice, y sus discípulos se le acercaron y él empezó a hablar. O sea, Jesús estaba en la parte llana, sanando a toda la gente, acabó de hacer eso, se sentó, tomó la posición que los maestros, los rabis usaban para enseñar, y como que la gente que vio eso y que ya era sana se fue, y solo sus discípulos vinieron a él y solo ellos escucharon. Muchos querían la sanidad física y los milagros y ser bendecidos de esta forma, pero pocos querían las palabras de Jesús. Ahora, si se fijan, hay 4 palabras ahí que se repiten, que son bienaventurado. ¿Qué significa esto? Es una de esas palabras bíblicas muy elegantes, pero que poco usamos en nuestro lenguaje diario, así que hay que definirla. ¿Qué significa ser bienaventurado? Un sinónimo simple es feliz. Eso es, la palabra makarios en griego, feliz. Felicidad no en el sentido de un sentimiento pasajero, sino en el sentido de estar satisfecho, de tener un bienestar. Y algo muy curioso, si ustedes se toman el trabajo de hacerlo en sus casas, yo lo hice acá en mi celular, es que uno busca una de estas aplicaciones donde uno puede hacer búsquedas bíblicas y uno pone Nuevo Testamento, bienaventurado. Yo tengo acá 44 resultados en español. En la versión en inglés hay 120 y pico resultados de la palabra bienaventurado o bendecido. ¿Saben qué es lo curioso? Que de todas las referencias, de todas las partes en la Biblia donde tanto Jesús como los escritores bíblicos dijeron bienaventurado o bendecido, en ninguna de ellas
se refieren a cosas materiales o sanidades físicas. Por algunos resultados, por ejemplo, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halles haciendo así. Más bienaventurado es dar que recibir. Y al final en Apocalipsis dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurado, feliz. Así que la definición de la Biblia de feliz, al menos en lo que se refiere a lo que es ser más o grandemente bendecido, feliz, no tiene que ver con cosas materiales ni con sanidades. No dice ahí bienaventurados los sanos, los que nunca se enferman, los que no tienen problemas. Dice ahí bienaventurados los que escuchan mis palabras, los que dan en vez de recibir. En estas 4 bienaventuranzas que vamos a ver en Lucas, Lucas usa un formato que es una declaración y una explicación. Es decir, él dice bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Así es el formato y ya lo vamos a ver. Pero ahora, antes de eso, ¿recuerdan que dijimos que hay algo más? Que Jesús nos está queriendo enseñar, que hay una bendición más grande. Bueno, quiero mostrarles eso. Vimos a Jesús haciendo sanidades, ¿verdad? Sanando a gente de diferentes dolencias. Y ahora quiero que cada uno de nosotros nos pongamos en ese lugar. Alguno acá tendrá una dolencia física, espiritual, tal vez otro no, goza de buena salud, gracias a Dios. Pero imagínense que todos acá tenemos una dolencia física, crónica, no una gripa, no una fiebre cualquiera, no que se levantó por la mañana descalzo y se dio en el dedito pequeño del pie contra la mesa de noche, sino algo serio, algo fuerte, algo crónico, algo que incomoda, algo que causa mucho dolor, algo que los médicos no han encontrado una cura. Y escuchas entonces que hay alguien llamado Jesús y sana personas, y tú vas allá y sano. O tal vez como la mujer que tenía el flujo de sangre, tocó a Jesús y quedó sana inmediatamente. No más dolencias, no más ir al médico. Genial, ¿no? Bendecido, feliz. ¿A quién no le alegraría eso? ¿Verdad? ¿A quién no? El que diga que no está mintiendo. O sea, que a uno lo sanen de una enfermedad crónica, que no tenga que ir más al médico, que preocuparse más de eso. Genial, instantáneamente. Entonces, listo. Uno fue sano, e imaginémonos que no somos como esa gente que fue sana y se fue, sino que ahora tú quieres escuchar a Jesús porque te sanó y tú dices, bueno, ¿y quién es este hombre? ¿Cómo es que puede sanar gente así de forma milagrosa? Entonces te quedas a escuchar a Jesús. Jesús te sanó, te sientas a escucharlo y Jesús abre su boca y lo primero que te dice es: felices los pobres en espíritu. Felices cuando te persigan. Felices los que lloran. Ahí si uno queda como dicen en el Chavo del Ocho, ¿qué me habrá querido decir? O sea, me sanó de mi enfermedad, estoy feliz, y lo primero que me dice es: felices los pobres en espíritu. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Qué está queriendo decir Jesús con eso? Lo que Jesús nos está queriendo decir es precisamente que aunque ser sanado físicamente, aunque tener bendiciones materiales es una bendición, no es la bendición más grande. Eso, no puedes determinar tu felicidad por esas cosas. Hay algo más grande. Y eso es lo que nos van a decir estas 4 bienaventuranzas. La primera de ellas dice, versículo 21, bienaventurados los que ahora bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Jesús ministraba a los pobres. En la Biblia tiene un énfasis hacia ministrar a los pobres en términos económicos, términos materiales. Sin embargo, en el relato de Mateo lo complementa y él dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Así que no se está refiriendo primordialmente a gente pobre en términos materiales, sino tiene que ver más con una actitud del corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu.
Felices, bendecidos realmente. ¿Quiénes son? Los pobres en espíritu. Ahora, ¿qué significa esto? Pobreza espiritual o tener un espíritu pobre. Pobreza es no tener lo suficiente. Como decía un comentarista, es estar en bancarrota. Así que pobreza espiritual tiene que ver con reconocerse espiritualmente pobre. Reconocer que espiritualmente no tengo lo suficiente para tener acceso al reino de Dios. Ahí dice, bienaventurados los pobres, ¿por qué? Porque ellos es el reino de Dios. Ser pobre espiritualmente significa reconocer que necesito algo o alguien que me ayude. En este caso, que me ayude ¿a qué? A tener acceso al reino de Dios. Esto es lo opuesto a ser autosuficiente y ser espiritualmente arrogante. ¿Qué es ser espiritualmente arrogante? Yo puedo, es que yo soy bueno, Dios me va a bendecir porque yo puedo, yo puedo darle algo a Dios y Él me tiene que dar algo a cambio. Eso es ser arrogante, es creerse rico, como más adelante lo vamos a ver. Tal vez el ejemplo más claro que podemos ver de esto, la ilustración más clara, está en Lucas capítulo 18. Vamos allá. El famoso relato, Lucas capítulo 18, versículos 9 en adelante. El famoso relato del fariseo y el publicano. Y fijémonos cómo empieza ahí en el versículo 9. Jesús hablando dice, refirió también esta parábola, bueno, el autor, a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. ¿Qué es eso? Alguien que no es espiritualmente pobre. ¿Cuál es la parábola? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Así que este hombre no reconocía su pecado, él creía que era muy bueno, que podía jactarse, alabarse de eso delante de Dios. Dios, yo soy muy bueno, porque no hago cosas malas según él, y hago muchas cosas buenas como ayunar y dar diezmo. Versículo 13, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Lo opuesto, alguien que sí reconocía su pecado, alguien que ni siquiera se dignaba acercarse a Dios, porque reconocía lo indigno que es, y lo único que hizo fue decirle: Dios, ten misericordia. O sea, no tengo nada que ofrecerte, ten misericordia de mí. Y dice Jesús, versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Quién fue perdonado? ¿Quién fue bendecido? ¿Quién puede decir que fue feliz realmente? El publicano, el que se humilló, el que no era arrogante espiritualmente, el que era humilde, el que era pobre, el que reconoció que no tenía nada que ofrecerle a Dios y solo le pidió misericordia. Eso es ser pobre espiritualmente. Bienaventurados, bendecidos los pobres en espíritu. Él fue justificado y ahí vemos esta parte del reino. Dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino. No se lo ganó, sino que al reconocer su pobreza espiritual, Dios en gracia lo justificó y tuvo acceso al reino de Dios. Esa es la primera bienaventuranza, pobres en espíritu. La segunda dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. El pasaje paralelo en Mateo completa este texto y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así que de nuevo no estamos hablando de términos materiales, de el que tiene hambre, el que no tiene que comer necesariamente, sino el que tiene hambre y sed de justicia. Y esto está relacionado con el anterior, el que ya vimos.
Así como en términos materiales, la pobreza implica tener una necesidad y lo lleva a uno a desear algo. O sea, si en términos materiales soy pobre, entonces ahora necesito comida, necesito vestido. No lo tengo. Tengo deseo de algo. De la misma forma, en términos espirituales, la pobreza de espíritu, reconocer que espiritualmente no tengo nada que ofrecerle a Dios, me lleva a desear algo. En este caso, justicia. Necesito la justicia de Dios. Tener hambre y sed de justicia es reconocer que necesito que Dios me dé algo. Reconozco que soy pobre espiritualmente, no le puedo ofrecer a Dios mi propia justicia, mis propias buenas obras. Así que necesito que Él sea el que me justifique. Mientras que en la primera bienaventuranza se nos dice que los que en humildad reconocen su debilidad son felices, en esta se nos dice que los que desean tener aquella justicia que Dios da son felices. ¿Y por qué? Dice ahí el pasaje, porque serán saciados. Saciado significa estar satisfecho. Y fíjate que esta saciedad, este ser satisfecho, viene de alguien más. Entonces, de nuevo, alguien arrogante espiritualmente es alguien que dice, yo puedo solo, yo puedo impresionar a Dios, yo puedo acceder al reino de Dios por mi cuenta, yo proveo mi propia justicia. Lo contrario, alguien pobre en espíritu dice, yo no puedo, yo necesito que Dios me dé, y Dios promete, al que tiene esa actitud, será saciado, será satisfecho, Dios le va a dar. Así que Dios satisface, Dios da justicia a aquel que con humildad reconoce que la necesita. Y para este punto quiero hacerte una pregunta. ¿Confías en ti mismo? Estamos hablando en términos espirituales, ¿recuerdan? ¿Eres autosuficiente? Ese no es el camino de la bendición. Ese no es el camino de ser realmente feliz como Jesús nos lo está enseñando. Si eres creyente, hubo un punto en tu vida en el cual fuiste pobre en espíritu y reconociste que necesitabas ser salvo. Continúa con esa actitud. Debemos seguir teniendo esa actitud. Constantemente reconocer que no podemos por nuestra cuenta, que necesitamos a Dios. Y Él, como lo dice ahí, nos va a saciar. Jesús está hablando a un grupo de discípulos, pero recordemos que no todos en ese grupo de discípulos son creyentes, como Judas. Y estoy seguro que en este grupo de personas también hay muchos que dicen ser discípulos y tal vez no lo son. No te creas espiritual por lo que haces. Como este fariseo que decía, yo voy y ayuno y yo diezmo y yo voy a la iglesia y yo hago esto y aquello y yo sirvo. Eso no determina que seas parte de la familia de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar y a expulsar demonios y luego ellos volvieron y decía que estaban impresionados porque los espíritus inmundos se sometían a ellos? ¿Qué les dijo Jesús? Más bien alégrense de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Así que no te creas espiritual por lo que haces. Reconoce que necesitas de Dios. Sé pobre en espíritu, sé humilde. Así que tenemos ahí dos: los pobres en espíritu y los que tienen hambre y sed de justicia. La tercera: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Versículo 21. Los que lloráis, porque reiréis. Mientras que Lucas habla de reír, Mateo habla de ser consolado. Mateo dice, bienaventurados los que ahora lloran, porque seréis consolados. Ahora, hay dos posibilidades acá de qué significa esto. Si miramos los versículos anteriores y seguimos esa línea de pensamiento, puede estar diciendo, bienaventurados los que lloran por su pecado, dicen algunos comentaristas. O sea, primero reconoces que eres pobre en espíritu, luego tienes hambre y sed de justicia, quieres que Dios sea quien te perdone, no por tus medios, sino que Dios sea el que te justifique, y luego lloras por tu pecado. Y eso está bien, es una posibilidad. O sea, felices los que lloran por su pecado. Eso está bien, demuestra arrepentimiento.
Por otro lado, si miramos los siguientes versículos donde dice bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, entonces también puede significar los que lloran son aquellos que lloran o que sufren por ser perseguidos por causa de Jesús. Y Jesús dice, bienaventurados, felices los que lloran por esta causa. En otras palabras, esto se refiere a aquellos que lloran en su caminar con Dios por una razón válida, sea por su pecado, porque entiende que aún les falta por ser como Cristo, o sea por la persecución, por una causa justa. ¿Y saben qué es lo bueno? Estoy seguro que acá todos hemos experimentado algún tipo de sufrimiento de esta forma. Hemos llorado por nuestro pecado, o nuestro pecado muchas veces nos hace sentirnos mal porque uno dice, ¿hasta cuándo voy a seguir luchando con esto, con aquello? O por otro lado se burlan de ti porque eres cristiano, como que no perteneces al mundo. Lo bueno es que dice ahí, bienaventurados los que lloráis porque reiréis. Hay una promesa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el sufrimiento no será eterno, un día terminará. Si lloras por tu pecado, ten ánimo, un día serás como Jesús, serás perfeccionado y reiréis. No vas a llorar más por tu pecado. Si lloras por persecución, un día Dios hará justicia y te alegrarás en que Dios hizo justicia y Dios será vindicado y el sufrimiento se va a acabar. No solo eso, sino que hay alguien que nos consolará, dice Mateo, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. ¿Quién nos va a consolar? Dios mismo nos va a consolar. A Dios le importa nuestro sufrimiento. Esa es la tercera bienaventuranza. Felices los pobres en espíritu, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los que lloran, sea por su pecado o sea por ser perseguidos. Y cuarto, felices, versículo 22, sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Acá vemos tres tipos de persecución, o en mi opinión veo tres. La primera es rechazo, se dice, os aborrecen como que no se junte conmigo, y no solo eso, sino ofensas, ya vemos algo más activo, no se junte conmigo y usted es un tal y tal y tal. Y tercero, calumnias, o sea, esos cristianos son lo peor porque tal y tal y tal. Esos tres tipos de cosas. Y hay una causa, dice, por causa del Hijo del Hombre, así que no nos está hablando de que bienaventurados son cuando los castiguen por hacer algo malo. Bienaventurados cuando los echen del trabajo por ser deshonestos. No, pues ahí sí tome, se lo merece. Está hablando de ser perseguido por causa de Jesús, por una causa justa. Y acá vemos el único mandato que se encuentra en esta serie de bienaventuranzas. Dice versículo 23, alegraos y saltad de gozo. Es un mandato, es una orden. Las demás cosas son declaraciones, simplemente dice bienaventurados ellos por esto, bienaventurados ellos por esto. Y luego dice bienaventurados los que son perseguidos, alégrense, salten de gozo, es un mandato. Y esto es impresionante, o sea, alégrense y salten cuando los persigan, cuando los rechacen, cuando los ofendan por ser cristianos. Eso no es fácil. Nos habla de alegría, pero no de cualquier tipo de alegría, porque es que dice alégrense y salten de gozo. Piensen un momento, ¿cuándo fue la última vez que ustedes saltaron de alegría? O sea, literalmente saltar. Yo estuve pensando y para ser honestos, mi mamá no le va a gustar esto, pero la última vez que salté de alegría fue en el Mundial. Ese partido contra Inglaterra, ya iba perdiendo Colombia y todos ahí, yo estaba almorzando ahí y no, ya última jugada y no, como siempre, tremendo equipazo y nos van ganando por un penalti. Y ya última jugada cuando salta Jerry Mina y ¡tin! Ahí salté de alegría, esa fue la última vez, no me acuerdo de más.
Ahora, comparen eso con lo que se nos está diciendo acá, o sea, salten de alegría cuando los persigan por ser cristianos. Eso no es fácil. Es difícil porque por un lado, o sea, el ejemplo que les di es algo positivo, es un juego de fútbol, es algo que normalmente causa alegría, pero la persecución, que a uno lo rechacen, que lo insulten, eso generalmente no es una razón de alegría. Lo bueno es que el pasaje nos da una razón, o sea, no nos deja ahí como alégrense cuando los persigan, porque ¿por qué? O sea, eso no es normal. Dice ahí, alegraos en ese día y saltad de gozo. ¿Por qué? Dos cosas. He aquí, primera, vuestra recompensa es grande en el cielo. Segunda, sus padres trataban de la misma manera a los profetas. En otras palabras, ¿por qué debemos alegrarnos y saltar de alegría? Saltar de alegría cuando nos persigan. Primero, hay una recompensa. O sea, Dios tiene en cuenta esas cosas y sí va a recompensar. La segunda, no estamos solos, no somos los únicos. Y lo interesante es que Jesús compara a sus discípulos con los profetas de la antigüedad. Así que debemos alegrarnos en medio de la persecución. Debemos mirar al futuro. Dice ahí, vuestra recompensa es grande en la tierra, ¿sí? En el cielo. O sea que sí, en este mundo van a padecer como cristianos, Él lo advirtió. Pero miren hacia el futuro, miren a la recompensa y dejen que eso los motive a tener gozo. A veces se dice que uno debe hacer las cosas sin motivación, solo porque sí, solo porque es lo correcto, pero acá vemos a Jesús enseñando lo contrario. Hay motivación, dice, alégrense, ¿por qué? Mire la recompensa, mire hacia el futuro, o sea, no lo hagas solo porque sí. Si tratas de hacerlo solo porque sí, te vas a desanimar, porque Jesús mismo enseña que es necesario mirar la recompensa. Cuando Él fue a la cruz se alegró, ¿por qué? Por el gozo puesto delante de Él, no fue solo porque sí, Él tuvo gozo con una motivación. Así que bueno, en resumen, algunas observaciones sobre estas bienaventuranzas. Estamos viendo qué es ser bendecido. Multitudes que buscan ser sanos, milagros, está bien, Jesús los sana, no está mal, reciben bendición de Jesús, chévere. Y luego Jesús abre su boca y les dice, bueno, ¿ustedes están felices? Bueno, felices los pobres en espíritu, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los que lloran por su pecado o por ser perseguidos, y felices cuando los persigan. Estas bienaventuranzas son contraculturales. Las bienaventuranzas nos muestran que el camino hacia ser realmente bendecidos o felices es opuesto al camino que el mundo nos muestra. O sea, Jesús dice, felices cuando ustedes sean pobres espiritualmente. En el mundo se dice lo contrario. No, usted tiene que hacer las cosas por su cuenta, usted puede solo. Se enseña lo contrario. Bienaventurados cuando los persigan. En el mundo se enseña, no. O sea, usted huya de todo problema, haga lo que sea más fácil, sea deshonesto. Si hacer lo correcto resulta en dificultad, no, pues mienta y escape. Pero Jesús dice, no, sean felices, o sea, sigan haciendo lo correcto y sean felices, así les cause persecución. No solamente son contraculturales, sino que, como ya lo había mencionado, estas bienaventuranzas nos enseñan que pocos son realmente felices, porque pocos son los que viven de esta forma, pocos son los que buscan ser bendecidos de esta forma. Todos quieren ser sanos, todos quieren ser prósperos. Jesús los sanó, listo, está bien. Pero pocos se quedaron a escucharlo y pocos están dispuestos a vivir de esta forma y a seguir a Jesús aun cuando cueste, y a tener una actitud de pobreza espiritual y a llorar por su pecado. Así que pocos son realmente felices. Si Jesús está mostrando con este contraste que esto da más felicidad que la sanidad física y estas cosas, entonces pocos son realmente felices. No te conformes. Si tienes salud, genial. Si tienes familia, genial. Si estás bendecido porque tienes un trabajo este año, genial. Agradécele a Dios, sea agradecido. Pero no te conformes con eso. Necesitas algo más. Necesitas tener esta actitud de la cual Jesús nos está hablando.
al yo pensar en estas cosas me daba cuenta de que yo podría ser más feliz. O sea, no soy ¿cómo se diría? Como tan feliz como podría ser, por así decirlo. Porque yo tiendo a medir mi felicidad en esos términos, ¿no? Pues tuve una infección en una muela y ya me dieron antibióticos, estoy bien, estoy feliz, listo, chévere, eso no está mal. Pero ¿y qué hay de estas actitudes? Si yo viviera de esta forma, siendo pobre espiritualmente, reconociendo mi necesidad ante Dios, llorando por mi pecado, siendo perseguido por tener una vida radical en obediencia a Jesús, Jesús dice, ahí usted sería bienaventurado, usted sería feliz. En cuanto a la sanidad, Él nunca dijo bienaventurado. O sea, los sanó, pero nunca dijo bienaventurados los sanos. Así que no te conformes. Otra observación sobre las bienaventuranzas es que esto no es un legalismo. Es decir, no quiero que entendamos esto como unos pasos que Jesús nos da y si los hacemos, Dios nos va a salvar y nos va a bendecir. ¿Recuerdan cuál es la primera bienaventuranza? Ser pobre en espíritu. Y eso implica gracia. ¿Cómo así? Dice, felices los que reconocen que son pobres, que no tienen nada que ofrecerle a Dios. Entonces eso implica que todas estas cosas, para tener esta actitud, necesito tenerla de Dios. Necesito que Dios me la dé, no es un legalismo. Y finalmente todo esto podemos resumirlo en bienaventurado aquel que confía en Dios. Así de sencillo. Así que lo primero que vimos es que muchos quieren ser bendecidos. Lo segundo es que pocos son realmente bendecidos, porque para ser realmente bendecido, realmente feliz, Jesús dice, esta es la actitud que debemos tener. Y lo tercero y último que vamos a ver brevemente es que lamentablemente algunos no serán realmente bendecidos nunca. Versículos 24 al 26 de Lucas capítulo 6. Así que Jesús acaba estas 4 bienaventuranzas y dice, pero, o sea, en contraste, por otro lado, ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Así que hay 4 bienaventuranzas, 4 formas en las cuales Jesús dice, bendecidos, felices son las personas que viven de esta forma, que tienen esta actitud. Y en contraste, ahora tiene 4, Jesús menciona 4 ayes, por así decirlo. Es decir, estos ay. Ese ay es un pronunciamiento de juicio. Podríamos decir que es lo opuesto a ser bienaventurado. Si ser bienaventurado es ser feliz y bendecido, este ay es ser infeliz, es no ser bendecido. Y Jesús sigue el mismo formato, una declaración y una explicación. El primero es felices los ricos, ay de los ricos. Y luego da la explicación, ¿por qué? Porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Algunos comentaristas dicen que esto se puede referir a gente rica materialmente, en general, no todo el mundo, pero en general, el que es rico materialmente tiende a confiar en sí mismo. Sin embargo, como lo vimos anteriormente, esto se refiere más a una actitud del corazón. Veíamos que Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, así que podemos decir que acá está diciendo, ay de ustedes los ricos en espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vayamos a Apocalipsis 3:17. Jesús, hablándole a esta iglesia de la Odisea, dice, desde el versículo 16 leamos, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Versículo 18,
Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Así que vemos un ejemplo de un grupo de personas que se creían muy ricas espiritualmente. Y la implicación es que alguien que se cree rico espiritualmente es alguien que cree que no necesita de Dios, que no necesita la gracia de Dios ni la justicia de Dios. Por eso es que Jesús ahí les dice, les recomiendo que compren de mí. O sea, esta gente está diciendo, somos ricos, no necesitamos de ti, Jesús. Yo puedo, nosotros podemos por nuestra cuenta. Jesús dice, ay de ellos. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué está mal esta actitud? ¿Por qué deben tener cuidado de esta actitud de estas personas? Dice, porque ya están recibiendo todo su consuelo, dice Lucas. Porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. En otras palabras, para aquellos que son ricos espiritualmente, que se creen autosuficientes, no hay ninguna promesa de bendición en el futuro. Todo lo que tienen está aquí y ahora. Si esto se está refiriendo a aquellos que son ricos materialmente y que por ser ricos no confían en Dios, Jesús dice, toda su bendición está ahí en sus cosas. Y cuando se muera, no va a tener nada. Y Jesús dice, ay, porque si no tiene nada delante de Dios, cuando se muera, no va a ir al reino de Dios, va a ir al infierno. Por otro lado, si se refiere a aquellos que tal vez no son ricos materialmente, pero son arrogantes espiritualmente, y dicen, no, yo puedo por mi cuenta, yo puedo por mis buenas obras agradar a Dios, eso es todo lo que tiene. Y cuando muera, no va a tener nada delante de Dios. Como trapos de inmundicia, dice la Biblia, que son nuestras obras. Así que eso es en cuanto a ese primer ay. El segundo, versículo 25 de Lucas 6 dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Y esta está relacionada con la anterior. En términos materiales, alguien que es rico está saciado, no tiene necesidad de nada, no anda pensando en qué voy a comer mañana, qué voy a comer más tarde. En términos espirituales también, alguien que es arrogante, alguien que cree que no necesita de Dios, no reconoce su necesidad. No reconoce que tiene hambre, como lo veíamos en el pasaje de Apocalipsis. Hablamos anteriormente de tener hambre y sed de justicia. Así que aquí estamos hablando de alguien que se cree saciado en justicia. Justicia refiriéndose a tener una posición correcta delante de Dios. Ah, no, yo estoy bien por mi cuenta. Yo estoy bien, yo hago cosas buenas, entonces por mi cuenta estoy bien, estoy saciado. No necesito de la justicia de Dios o del perdón de Dios, yo estoy bien. Nos dice acá que para ellos el futuro no es muy bueno, porque un día tendrán hambre, un día se darán cuenta de su necesidad, un día se darán cuenta que sus obras no son suficientes, que su propia justicia no es suficiente. Así que tenemos ay de los ricos, ay de los saciados. Tercero, ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Así que habíamos tomado esto de llorar en la primera parte como llorar por el pecado o llorar por ser perseguido. Entonces acá en contraste se nos está diciendo, ay de ustedes los que no se lamentan por su pecado, los que por el contrario se alegran de su pecado y se gozan en él y creen que es un juego. O hay de ustedes los que no son perseguidos porque no son parte de la familia de Dios y no tienen ninguna dificultad, viven en el mundo y siguen la corriente del mundo. Dice, hay de ustedes, porque un día toda esa alegría se va a volver llanto. Y finalmente, versículo 26, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Y esto nos quiere decir que tener la aprobación de la gente no significa necesariamente estar bien o ser bendecido. Uno puede tener la aprobación de muchas personas o de la mayoría de gente y estar mal. Es como en el colegio, por ejemplo.
sobre todo en bachillerato, cuando llega un punto en que hacer tareas, ser juicioso y responder todas las preguntas, le resultaba a uno en tener muchos enemigos, en que uno era el nerd, el ñoño de la clase y nadie lo quería. Pero hacer maldades, escapar clase y todo eso sí lo hacía uno popular, ¿verdad? Y al final, no, uno estaba errado, ¿sí ve? O sea, uno puede tener la aprobación de mucha gente y estar mal. Y acá la idea está hablando de las personas que, dice, cuando los hombres hablen bien de vosotros, y es lo opuesto a ser perseguido por causa de Cristo. O sea, son aquellos que viven bien y tranquilos con base en no confiar en Dios o en no vivir para Dios. O sea, yo estoy bien y tranquilo sin Dios. Dice, ay de ustedes, así trataban a los falsos profetas. Tener la aprobación del mundo, llevar una vida tranquila sin Dios, no significa estar realmente bendecido, dice Jesús. Así que como resumen, muchos quieren ser bendecidos. Todos queremos ser felices, está bien. Pero pocos son realmente felices. Muchos porque se quedan solamente en cosas materiales, como esta gente, en ser sanos, ya, yo estoy bien, yo tengo trabajo, estoy bien. Y no buscan el reino de Dios. Y finalmente, algunos lamentablemente nunca serán realmente bendecidos. Porque por rechazar el reino de Dios van a preferir ser de los que son ricos en este mundo, de los que no padecen ninguna persecución, de los que no lloran por su pecado, de los que se alegran por su pecado. Así que terminemos en Lucas 17, 19, un versículo y terminamos. Lucas 17, 19, dice: perdón, 11, 28. 11, 28. Jesús hablando dice: pero él dijo, al contrario, dichosos o bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es ser feliz? Fácil. Escuchar la palabra de Dios y guardarla. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos a tener esta actitud, Señor. No podemos por nuestra cuenta. Necesitamos ser pobres en espíritu porque realmente no tenemos nada. Tu palabra dice que el corazón humano es engañoso, es pecaminoso, así que lo único que podemos hacer es ser como este publicano y decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a tener esta actitud, a ser felices de esa forma, viviendo para tu gloria, dependiendo de ti, llorando, lamentándonos por nuestro pecado y alegrándonos por tu provisión para nuestro pecado y siguiéndote aun cuando nos cueste. Ayúdanos a recordar esto. Gracias por todas tus bendiciones, por las materiales, por las físicas, pero sobre todo por estas bendiciones espirituales. En el nombre de Jesús, amén.